Bueno, y es un día muy curioso porque hay una muchedumbre, un lío, un follón, una enorme cantidad de noticias, cada una de las cuales da para hacer un monográfico, que hay muchas, ¿eh? Pero bueno, déjame primero saludar don Francisco Rosell. Muy buenas, Paco, Federico. Bienvenido. San Blas, pero me parece que la cigüeña no vamos a verla. Bueno, ¿cómo la vamos a ver, Raúl? Si es que, claro, llegan de Galicia, traen la lluvia, como ayer estuvo también Feijóo, venga de llover, está lloviendo en Madrid. Lo que se amenaza mañana para Andalucía, ¿eh? O sea, sí, bueno, se reúne esta mañana, lo hemos comentado, hay una reunión exprofeso, una reunión especial, porque hay algunas zonas de Andalucía que son especialmente delicadas. Y es verdad, yo recordaré siempre cuando se hundió la carretera en Málaga, que era el día en que empezaban la televisión, pues hombre, los de siempre, era un viaducto, Gabilondo y tal, sí. Y estaba en el Muñécar era. Y es fantástico, porque empezaba, su primera televisión era a 4, la primera aparición, y estaba en obras públicas, luego condenada por corrupción. Y entonces quiere entrar, así presumiendo y tal, y estaba la ministra con un casco amarillo y unas luces que la mitad se fundieron, aquello no iba bien, y detrás veías que no solamente estaba hundida, sino que aquello se podía hundir más y llevarse en una riada a la ministra, al casco amarillo y tal. Y entonces entraba Iñaki y decía: sí, ministra, ¿cómo estás contemplando y tal? ¡Ñaki! Decía la otra. ¡Ñaki! ¡Ñaki! La otra que era Madalena Alba. Mi Maleni, como le llamaba Chávez, mi Maleni, condenada por corrupción. Luego ya cuando ascendió, a ver si le toca también a Teresa Rivera. La que quiso colgar a Esperanza Aguirre de una catenaria. Le dijo, si quieres participar en la inauguración, que se cuelga una catenaria, porque por lo visto era la único que había pagado la entonces Comunidad de Madrid. Iñaki, como tantos años en televisión, en tiempos de la UCD, ¿quién presentaba los telediarios? Pues Iñaki Gabilondo, naturalmente. Siempre están los mismos. Con Fernando Castelo, efectivamente. Bueno, recuerdo además que hicieron una marcha de los jornaleros sobre Madrid, que había 7. Sí. 7. Juan Manuel Sánchez Gordillo. Sí, señor, el de Marinaleda. El alcalde de Marinaleda. Pero entonces Iñaki, con esa voz que tiene estupenda y tal, abacial, pues decía, creo que tenemos algún problema de conexión, ministra. ¡Ñaki! ¡Ñaki!, decía la otra. Y entonces de pronto ¡plop!, se fundió otra bombilla y estaba todavía más sombrío todo. Y llovía, pero con ferocidad. Llovía lluvia y maletines, Federico. También. Una de las... Algún pellón iba por allí. Sí. Bueno, total, que es que estas historias, pues eso, hay noticias que traen noticias. ¿Qué es lo que...? La corrupción socialista en Andalucía ha sido tal, y esta es una de las 2 personas vivas que han publicado libros al respecto. Paco 2 y Pedro de Tena 1. Sí. Y nadie más y cientos artículos en 30 y tantos, casi 40 años, 37 años de poder socialista en Andalucía. Y hoy es un aniversario, ¿no? De la apertura de la investigación sobre los ERE, que la destapamos en su día en El Mundo, precisamente investigando un tema tangencial que fue la corrupción en Mercasevilla. Vimos que ahí había un procedimiento por el cual se financiaban EREs que hacían que la empresa siguiera aumentando la plantilla, una cosa inconcebible. Y ahí descubrimos el procedimiento a los ERES, el llamado Fondo de Reptiles, que era el fondo oculto que tenía la Junta de Andalucía para este tipo de historias. Y a raíz de ahí tiró del hilo la jueza Laya, a la que le dieron una vida terrible de persecución, descalificación, insultos. Bueno, lo que estamos viendo antes. Lo que vemos porque ahora. Realmente lo que ha ocurrido en Andalucía ha sido un manual que se ha seguido prolongando en el tiempo, ¿no? Y efectivamente, creo que son desde el año... 15 años. 15 años, sí. Y de la que quedan 132 causas vivas. Abiertas, como vivas están ahora mismo muchísimas noticias. Tenemos reunido un Consejo de Ministros que definitivamente ya está confirmado, va a trocear finalmente ese decreto ómnibus. Hoy parece que sí se puede, hace una semana parecía que no, para sacar adelante la cuestión y la revalorización de las pensiones, que, oye, en sí mismo es un debate. Tú lo comentabas a las 7 de la mañana, ¿no? Claro. Bueno, yo estoy en contra de que por principio se suban siempre las pensiones y los sueldos de los funcionarios. De ninguna de las maneras, pero de ninguna de las maneras están los jóvenes cobrando cada vez menos para poder comprar cada vez menos cosas, y estamos subiendo las pensiones
y sobre todo los sueldos de los funcionarios, que tienen un sueldo asegurado para la vida, que luego tienen una pensión, que están los jóvenes cobrando menos de 1.000 euros. No solamente el sueldo de funcionarios, sino el número de funcionarios, entre comillas, porque no se hace por el procedimiento arreglado, sino al verse del dedo, son empleados etcétera. Públicos que tenemos dicen, más de 1,5 millones, o sea que... No, es que en total empleados públicos superamos los 3 ya hace tiempo. En tiempos de Franco había 800.000. Y había solo 10 millones menos de habitantes que ahora. Algo estamos haciendo mal. Y no había los medios de la tecnología que permitían la agilidad de los trámites, era todo, sí, con estampillas. Zapatero desaparece de la campaña en Aragón, pero va a aparecer esta tarde en el Ateneo. Lo va a hacer para presentar el libro Las huellas de la transición, 50 años de cambio y conflicto en democracia, de Ignacio Sánchez Cuenca y de Robert Fishman. Lo hará, pues con la ausencia y sorprendente ausencia en esa campaña aragonesa, después sobre todo de haber sido la estrella invitada estelar en la campaña de Extremadura y en plenas investigaciones todas las anteriores. Plus Ultra, ¿no? Sí. Más que presentación del libro, lo que tendría que dar bastantes explicaciones sobre lo que se viene publicando, que lo compromete directamente. ¿Cómo es posible, con su mediación, que se rescate una empresa sin aviones por una empresa que no tenía trabajadores y de la que él se enriquecía, y lógicamente también a través de su testaferro e incluso sus propias hijas? Es una cosa bastante sorprendente, tan sorprendente que merecería alguna explicación, ¿no? Es sorprendente incluso para la propia policía, que no entiende cómo incluso no han sido detenidos tanto él como las hijas, porque dicen que el material que ya probatorio o indiciario que existe es más que suficiente para proceder a una detención. Pero si es que además lo que se está publicando es que han encontrado un montón hasta de facturas falsas. Sí. Porque lo han hecho tan capaz. Tenía tal conciencia de impunidad que lo han hecho de una manera muy inexplicables, como que desde esa empresa que tienen las hijas, que se llama no es What the Fuck, que es algo que juega parecido, con... Sí, que es una empresa de comunicación. Mira, le hacían transferencias al señor al Julio Martínez, que no se explica por qué una empresa de ese tipo tiene que pagarle a este señor. No, porque este señor le pagaba. Claro, o sea, pero es una empresa solo para pillar dinero, sin empleados, que se crea cuando se plantea el rescate. Pero consigue con el rescate como Huawei, nada menos, que pero tener aquí esos clientes. Que, por cierto, la señora de Huawei, novia de Álvarez. O sea, es que el nivel de cercanía personal y familiar... El nivel de coincidencias es pavoroso. Que parece que es lo que parece que es. Lo de ayer Sánchez recomendando una novela de Matsumoto, que es como se llama su cuñada. Sí. La japonesa experta en terrorismo, que la coloca Álvarez en el estrecho de Gibraltar, una experta en terrorismo de Japón, que viene a España a explicarnos cómo se hace eso. Lo que pasa que en cuanto salió la noticia, ha desaparecido. No sabemos si existe, si hay criatura en el mundo. No hay ni niño, ni no se sabe nada. No sabemos nada. Pero están tan seguros de la impunidad que incluso hay serias sospechas si realmente la investigación que está haciendo la UDEF, que estaba desaparecida y que de pronto aparece en el caso de que afecta al expresidente Zapatero, realmente va a esclarecer los asuntos o va a ser una voladura controlada del proceso. Bueno, en ese sentido, los movimientos que se vienen produciendo y de los cuales Miguel Ángel Pérez está informando muy bien en Libertad Digital es otro elemento de sospecha. No olvidemos cuáles los tentáculos que tiene el propio Zapatero a través de su antiguo jefe de seguridad en Moncloa, tanto en Huawei como el nivel de influencia que tiene la policía iba a decir Rubalcaba, pero en la práctica lo mismo de Grande Marlaska. El poli de guardería de Rubalcaba, que son los que están en Rianxo. Las cloacas policiales y judiciales son la misma cloaca. Toda desemboca en el PSOE. Es más, nace en el PSOE. Pero hay un elemento añadido a propósito de eso. Se ha producido un fenómeno paralelo, pero inverso al de la Guardia Civil. En la Guardia Civil, la UCO, con la protección de la Fiscalía Anticorrupción de Alejandro Luzón, ha ido desarrollando una autonomía que la ha convertido en el verdadero enemigo de la corrupción. Mientras que en la policía, ya desde Zapatero, pero luego además con Marlaska, que es el fiel heredero de Haag y de todos los se produce lo contrario. Yo recuerdo que una época cuando la policía daba miedo a los malos, que a Pujol, cuando le empiezan a destruir la causa, que todavía no se ha sentado y morirá sin sentarse en el banquillo seguramente, dijo: ¿pero qué coño es la UDEF? ¿Qué coño es la UDEF?
Bueno, pues la UDEF era policía. ¿Qué pasa? Que llegó luego los guardias pata negra de Roldán y la poli de Rubalcaba. Entonces la Guardia Civil se ha reconstruido, no en la cúpula, podrida totalmente. Recordemos el general jefe de Estado Mayor cuando la pandemia, que dice que su misión, la misión de la Guardia Civil, era controlar que no hablara mal del gobierno. El estado de opinión contra el gobierno. Sí, además, opinión, ¿eh? No es que le tiren algo, una basura a los jabalíes en la puerta de Moncloa, no. Y luego además Marlaska lo repitió ahora con Adamus, dijo exactamente lo mismo. Porque estamos es lo que están haciendo. Monotorizar, dicen. Eso va por Óscar Puente. Pero es que luego hay que recordar otra, María Gámez, que era la directora general de la Guardia Civil. Y también vinculada al tema de la corrupción en Andalucía, de su marido. Su marido era mano derecha del cuadrumano votante, Gaspar Zarrías, de Jaén. Que ha vuelto a reaparecer con la constitución de una compañía de asesoramiento que tiene el nombre de su propio nombre, ¿no? Creo que es Taño o algo así, y que estaba precisamente en todas estas historias. De hecho, tenía como contratada a la fontanera Leire. Otra casualidad. Sí, casualidades. Bueno, a mí lo de Leire Díaz que me ha gustado es que al parecer la información sobre los prostíbulos del suegro de Sánchez, que ha sido su sueño político, porque ha pagado su carrera, bueno, era del dominio público dentro del partido. O sea, todos traficaban con esa información. Entonces hoy lo publicas en Libertad Digital, que dice Cerdán que hablaron de eso, de que ella tenía los archivos y tal y cual. Sean archivos grabados, sean grabaciones, sean archivos visuales, sonoros, textuales, lo que sea. Pero que luego no habían hablado con Sánchez de eso. Bueno, es que se mienten, por varias razones mienten. Bueno, primero, Antonio Hernando no debía asonarle a nuevo, porque hay que recordar que Óscar López y ese grupo trabajaron con esa información para descabalgar al propio Pedro Sánchez, recordemos. Pero además hay una circunstancia añadida. Cuando rompe el silencio después de esos 5 días de reflexión de profundo amor a su esposa tras ser imputada por parte de Pedro Sánchez, él alude a que él también había sido investigado por las cloacas y tal. ¿A qué aludía? Pues efectivamente, a ese tema del que ha vivido y del que ha hecho carrera política, como es mi única duda los negocios de sauna de su si suegro. Eso eran grabaciones, como siempre se ha dicho al principio, para poder chantajear a gente, que es lo que ha contado Villarejo y toda esta gente, que es que ahí grababan a gente que era pues etarras o similar. No. Si es que en las conversaciones de la marisquería Rianxo, Pepe Villarejo diciendo que tiene una red de modelos, es decir, de prostitutas que reempleaba, supongo que bajo chantaje para no pagarles, y que servían para chantajear luego a jueces, a fiscales, a políticos y a empresarios, es decir, directamente para chantaje vil. Ya porque voy allí en la cama, hablan mucho, todos hablan, información vaginal, y dice Dolores Delgado, éxito asegurado. Sí sabrá ella. Bueno, que probablemente esa información le sirvió a ella para ser luego ministra de Justicia, Federico. Exactamente. ¿Por qué? Porque eso se grababa ¿para qué? Los que tenían esa información, ¿para qué la usaban? Para prosperar. ¿La usó Sánchez contra sus rivales? Incluso dentro del partido. La intentaron usar, eso lo sabemos, la intentaron usar Óscar López y compañía contra Sánchez dentro del partido. Pero ¿qué autonomía, qué gente tenía esa información? Porque cuando aparece Leire hace 2 años no la conocíamos. Y ahora resulta que es una pieza clave en el PSOE oculto, el PSOE profundo, que es el de la corrupción. ¿Cuántos leiros hay ahí? Bueno, no es fácil. Sabemos que en las cloacas hace mucho tiempo que se maneja. Desde Villarejo lo ha contado, se lo comunicó al CNI. Entonces quiere decir que en ese mundo era más que conocido. Además que ese tipo de servicios, entre comillas, siempre trabajan en la doble dirección. Entre otras cosas para protección propia. Es decir, pasan información a unos y a otros y trafican con esa información, con la de uno y de otros, para aprovecharse o para protegerse. Claro. Eso es un común en todo ese tipo de el problema es lo reflexivo. En ese protegerse está Sánchez. Está, seguro. La prueba es que está ahí. Pero ¿cuántas más cosas? El otro día publicamos que en el año 22 seguía siendo propietario el suegro de Sánchez de los prostíbulos.
Eso que, no, unas saunas, que abandonó cuando ya empezó a salir Begoña con Pedro. Mentira podrida. Conservó la propiedad de los 17 prostíbulos en todas las direcciones. Una propiedad que era de Muface, Federico. También. De la que nadie pedía explicación y por un alquiler absolutamente ridículo, que eso muchas veces se explica en manos de quién y qué uso se hace del Estado y de las propiedades del mismo, ¿no? Hoy vamos a plantearnos muchas preguntas. De hecho, ese libro que tenemos ahí encima de la mesa, el de Alandete, parte de una pregunta a la que le realiza el periodista al presidente estadounidense, pero nos preguntábamos antes dónde estaba Zapatero. Va a reaparecer esta tarde después de 2 meses desaparecido en el Ateneo, y hoy Bieito Rubido en el debate se pregunta también dónde está Teresa Rivera. Y es que, claro, ayer se la echó en falta en esa comisión de investigación en el Congreso, donde comparecía el líder de la oposición, el presidente del Partido Popular, y además lo hacía, y lo comentábamos esta mañana, ¿verdad, Federico?, en un tono, con una compostura, con una rotundidad y con una solvencia apabullante. Yo diría que incluso novedosa en el propio líder del PP, al menos a mí así me sorprendió. A mí lo que era una encerrona, pero descarada, con esta semoviente, la Martínez, que es otro producto de Valencia para humillar al socialismo. No es tan novedosa. Yo en el Parlamento de Galicia le he visto... Bueno, pero tú en el Parlamento de Galicia, porque quizá por la fuera proximidad... del Parlamento de Galicia, pero no es lo mismo interpelar a un presidente de comunidad autónoma que la encerrona que se hizo ayer. La derivada es que, en principio, un órgano como el Congreso debe estar para fiscalizar al gobierno, no para fiscalizar la oposición, y menos organizar una especie de escrache. Porque las intervenciones de Rufián y del portavoz del brazo político de ETA tenía esas connotaciones realmente. Con la protección del sol. Entonces, esa circunstancia... también la intervención, más en otra línea, pero mosquita muerta, un poco que es la estrategia del PNV, pero efectivamente. Este tipo de scratches, entre comillas, eran cotidianos en el Parlamento de Galicia en la época de Beiras y tal. Desde Feijóo, cuando le atacan directamente y personalmente a él, se defiende como se defendió pero ayer. Él tiene que tomar como cosa personal toda la política. Claro, esa es la cuestión. Esa actitud la tiene que trasladar no solo cuando se siente atacado personalmente. Yo sabía, iban a ir por Mazón, etcétera, pero claro, este hombre, antes de tener la responsabilidad política de la Junta, había dirigido Correos, había dirigido el Inserso. O sea, tenía 70.000 funcionarios en un caso y 30.000 en otro. Correos, que era muy deficitario, empezó a dar dinero, porque era un gestor, es un tío que trabaja, etcétera. Sí. Pero solo cuando se siente personalmente aludido, saca a la derecha a pasear y se queda ayer un poco más, y le tienen que quitar a Rufián. Mantener la compostura con Rufián es muy complicado. Aparte de eso, Bueno, muy complicado será. Pero lo que no tiene sentido es que se ha creado un mito de Rufián porque nadie le responde con su propia medicina. Pues claro, es algo absolutamente me refiero que es complicado porque te saca de quicio, porque esa actitud tienes que sacarlo el que terminó fuera de quicio, y no solamente fuera de quicio, sino fuera de la sala, fue el propio Rufián. Porque una verdad tremenda, que solamente pidió la dimisión de Puente cuando se produjo el accidente de Rodalíes. Por cierto, un conductor sevillano, hay que decir, que estaba haciendo prácticas allí en Rodalíes, mientras que todos los muertos de que se produjeron en Adamuz, los 45 muertos de Adamuz, no dijo absolutamente nada, ni Rufián ni ninguna fuerza política del nacionalismo catalán, en el que obliga un poco a su componente xenófobo que tiene el nacionalismo y que Federico ha recordado muy bien, la célebre intervención del libro de Jordi Pujol, que ahí nace todo, o las manifestaciones de su mujer, o las manifestaciones de todo el nacionalismo con respecto a cualquiera, ya fuera andaluz, ya fuera extremeño, ya fuera de cualquier otra parte. Supremacista. Pero especialmente contra los andaluces. Sí. Especialmente. Pues eso, que vamos a hablar de más preguntas en unos instantes, pero antes se lo mandamos a Feijóo para que siga repartiendo estopa, pero a todas horas. Y porque además Federico hizo muy bien ayer, pero también tenía que haber plantado en su momento con la presidenta de la comisión, cuando hizo vicepresidenta de la misma, a Teresa Rivera. En ese sentido tenía que haber plantado y haberle vetado ese nombramiento, porque tenía unas responsabilidades clarísimas en todos los de la Dara. Y se ha liberado con la mano. Pero ayer es verdad que el colapso se lo merecía. Pero ayer se lo merece. Y la jueza Roja, de Cata Roja, que piensa que no la vemos, que está instruyendo con el marido,
que llama a declarar a Feijóo y no ha declarado ni a Teresa Rivera ni a Sánchez, que era el presidente del gobierno. Yo lo que no sé, Federico, cómo no ha llamado a Isabel Díaz Ayuso a declarar. Dale tiempo. Ayer esta mañana estaba nuestro amigo Sánchez y tal dando las últimas noticias de aquí, de la Comunidad de Madrid, que todos los días pasan muchas cosas. Y entonces sale la Moñino esta diciendo que esto de la regulación de tal, de los ilegales, la legalización de tal, que lo mismo hace Ayuso. Que bueno, no sabía que estaba en el gobierno. Sí, porque dice que aquí cabemos todos y ha hecho que vengan millones de inmigrantes. Digo, millones han venido y hace muchos actos que son de lucimiento. Aquí cabemos todos. Digo, esta debe ser nueva, porque hubo una época en que decían en Vox, si son hispanos, católicos, que vienen en nuestra misma cultura y tal, por supuesto que esto sí. Ahora ya han cambiado. Han cancelado. Sí. Había una cosa que se llamaba Latinos por Abascal. Sí, señor. Lo han suprimido. Porque al parecer entre las bases tienen problemas con eso porque ha calado un discurso anti-inmigración total. El discurso de Marine Le Pen, el discurso de Orbán, que no es el discurso de Vox. Vamos, no sé ahora, pues Vox porque es Abascal. Pero me ha hecho gracia porque además cuando dices que han venido millones a Ayuso, y bueno, va a subir otro escaño, ya no le van a caber los escaños. Y también están empezando a tener problemas en ese mismo sentido con la posición respecto a Israel. El apoyo a Israel lo sigue manteniendo Abascal. Lo sigue manteniendo Abascal, pero Abascal, como pasó con las vacunas, deja que el Ku Klux Klan haga el trabajo sucio. Y luego dices que ¿qué bases si las has movido? Abascal siempre ha tenido, y eso yo le conocí en Israel, además, siempre ha tenido un compromiso personal con Israel, que espero que este no lo abandone. Yo le conocí cuando me dio el premio de Denaes, que lo tengo en mi despacho. Sí. Qué cosas. Aquí le salvamos la vida donde está Españoles sentado. Ejemplares, sí, señor. Menudos ejemplares. Colacel. Muy buenos días. El frío y la humedad del invierno son los peores enemigos para nuestra piel. Por eso es necesario en esta época nutrirla y revitalizarla. Pero si queremos hacer un trabajo completo, integral, debemos mimar de la misma manera la piel de nuestro interior y combatir así el paso del tiempo y el envejecimiento prematuro. Es una buena época para prevenir, para ganarle terreno a la oxidación. La mejor forma de hacerlo, promover la producción de colágeno usando los mejores antioxidantes y las bondades de la vitamina C. Es decir, estamos hablando de Colacel Antiox de Mundo Natural, que es el suplemento más efectivo para combatir la flacidez, el descolgamiento de las estructuras que vemos a nivel de la piel, pero también las del interior. Es tan potente gracias a su composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Así que no dejen que su piel envejezca antes de la cuenta. Consulten con su dietista farmacéutico. También pueden llamar al teléfono de información de pedidos y asesoramiento gratuito 914460000, en la web www.parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias del Corte Inglés o, si lo prefieren, en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, hay días tontos. Por ejemplo, días listos. Dice, y estos días listos y averiguados. Pues fíjate, eso días averiguados. Pero como lo dices en pitch English, queda como mal, claro. ¿no? Smart Days en el Corte Inglés. Ya. ¿En qué consisten? Pues hay un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos y un 20% en electrónica. Además, hay hasta un 45% de descuento en televisores. Marcas como LG, Xiaomi, HP, Haier, Whirlpool, Taurus, muchas más, pero solo hasta mañana, miércoles 4 de febrero. Smart Dates en tienda, en web, en la aplicación del Corte Inglés, también en Hipercor. La compra inteligente. Consulta modelos y marcas participantes en elcorteinglés.es. Pues muy bien. Como Alandete estará ya aquí, atravesando las aguas. Hombre, tiene la suerte de no haber tomado ningún tren de alta velocidad, supongo, ningún AVE, porque están paralizados todos, Federico. Bueno, es tremendo que siga paralizada la línea de Andalucía después de la catástrofe de Amud, pero la de Barcelona, en la que se iban a hacer los ensayos, los 350 kilómetros por hora, están reduciendo los servicios por la noche y a primera hora. Para revisar. Y rodalíes como, cercanías. Bueno, es un desastre auténtico. Pero la vía que no había problemas de seguridad,
Ahora resulta que recortan los trayectos de por la noche y a primera hora porque tienen que revisar la vía. Tienen que revisar ahora. Revisar la vía. Y nos enteramos que el dinero que destinó la Comisión Europea para arreglar el tramo de Adamuz, toda esa vía, no sabemos dónde ha ido. Bueno, no sabemos. Más de 100 millones. Se sabe perfectamente dónde ha ido. ¿A qué bolsillos ha ido? Pues eso a ver lo que dice hoy el ministro, que comparece es una cosa... otra vez. Bueno, ¿cuál es el mensaje? Si después de una tragedia como esta se reduce la velocidad en toda la red ferroviaria, ¿qué tenemos que pensar los ciudadanos? Es que no, que han puesto nuestra vida en sus manos. Que es una tontería. Pues evidentemente los que utilizamos... Vamos a esperar a que se olvide un poquito, los que utilizamos el AVE, pues con mucha frecuencia, hemos pasado por ahí más de 100 veces en una dirección u otra, pues tenemos que dar gracias a Dios porque no nos ha pillado lo de la historia, ¿no? Hay que nos toca ya, tengo que recordar cómo está el tiempo y tenemos que acoger a David Alandete. ¿Qué día además? Porque hoy hemos dado la noticia de que se anuncia la posibilidad de un encuentro. Yo creo que es, a ver lo que dice David, entre María Corina y Delcy Rodríguez. Bueno, y el caso Epstein, que hay más archivos, más informaciones, más noticias y además es que bueno, aquí pero no se salva han empezado a salir nadie. Europeos, empezado a salir europeos, hasta la señora de Del Pino aparece por allí. Sí. Dice, pero vamos a ver, ¿pero qué tenía este tío? Bueno, y el antiguo ministro de Comercio británico, el laborista, ya, ¿no? Se ha dimitido. Fíjate allí, le sacan un escándalo y dimiten. Bueno, le ha costado, ¿eh? Bueno, pero pero no le cuesta tanto como aquí. Allí basta publicar una información de esa gravedad en la prensa para que inmediatamente renuncien al cargo. Aquí, aunque te pillen con la mano en la masa, ¿no? Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo está peligroso. Esta mañana se reúne la Junta de Andalucía para ver qué va a pasar. Está lloviendo en toda España, pero especialmente hoy en el sur. Bueno, ayer llovió en todo el oeste, en la radio de Portugal, que era aguacero, pero de verdad. Pero es que estamos hoy igual en toda España, mañana y pasado mañana. O sea que vamos a ver la Junta de Andalucía qué decisiones va a tomar. La gestión del gobierno sobre el tema de la situación de las presas y las obras públicas. Y hay que recordar que en la Dana, uno de los centros de preocupación es que la presa en algún momento reventara. Y los informes que se han hecho por parte de los colegios oficiales abundan un poco en la carencia de inversiones en todo lo que tiene que ver con las presas, hace una carreteras y trenes. Es decir, es que estamos cogidos con alfileres. Y esta lluvia en el mes de mayo es yesca en todos los bosques en España, en todos los pinares, etcétera. Como no se limpian por los ecologetas malditos, que son malditos. Yo he leído hace poco una entrevista con uno de estos ecologetas súper subvencionados. Decía, no, el incendio es una manera de regularse, de autorregularse que tiene el bosque. Claro, como a ti no te ha pillado la casa, ni has muerto quemado, hijos de perra. Y el pequeño detalle que son provocados todos, prácticamente. Bueno, sí, pero es que no... Bueno, pero vamos allá, vamos con el tiempo, porque si no me despisto y cuando venga el andete no nos va a explicar. Bueno, por cierto, se ha suspendido todas las conexiones con Marruecos de Tarifa con Tánger. O sea que ahí nada que hacer. Las temperaturas bajan, porque es aguacero sobre aguacero. En Madrid no pasaremos de 7-8 grados, hoy es un día frío. La máxima nacional, como siempre o casi siempre, Santa Cruz de Tenerife, 22 grados. Y la mínima, pues clásicos, Ávila, Soria y Segovia, 0 grados. Bueno, Rubén, y en la bolsa novedad. Sí, si ayer cerraba al alza con una alza del 1,30%, superando ya los 18.100 puntos, hoy abre otra vez arriba, superando los 18.200 puntos, con una subida de 0,53%. Por tanto, sigue marcando nuevos máximos históricos, en un contexto marcado por la incertidumbre. Y así hay que destacar que en nuestro país se acaban de conocer los datos del mercado laboral y tenemos que se produce en el mes de enero la mayor destrucción de empleo en 14 años, porque se han perdido más de 270.000 afiliados en la Seguridad Social, que, como digo, es el peor dato para un mes de enero desde 2012. Bueno, bien, dirán, estupendo. Antes hemos comentado, hay un informe en Libre Mercado extraordinario, contando que, como nunca, la gente tiene 2 y hasta 3 trabajos. Y esto le llama la diversidad, le llama el gobierno. O sea, ¿cómo que diversidad? Sí, esto es como lo del co-living, ¿no? Sí, dice, pero vamos a ver, que usted cuenta que crea empleo cuando hay alguien que tiene que hacer 2 empleos para llegar a fin de mes.
Efectivamente. pero que ya es igual, saldrá Yolanda, la millonaria Yolanda, que ya tiene horizonte, imagínate. Bueno, vamos con la noticia de interés cultural de la 11. Luis Díaz, te veo sonreír. Sí, hoy tenemos que hablar de Loquillo, que suma 19 fechas nuevas a su gira Corazones Legendarios, con la que está celebrando sus 47 años sobre los escenarios. Este álbum se publicó en septiembre y recoge lo mejor de su carrera, en el que también están amigos y compañeros de profesión como Rafael, Andrés Calamaro, Bumburi, Leiva o Nuestra Alaska. Bueno, y no está, porque ya no está en este mundo, Johnny Hallyday, que resulta que admiraba a Loquillo, y entonces Loquillo es un resistente. Pero total, y entonces cuando fue a verlo a Francia, él se acordaba, fíjate, de cuando Bruno Lomas debutó en Francia con Bruno Cocatriz, con Sylvie Vartan, con Johnny, con los que empezaron, los Beatles que empezaban entonces, etcétera. Entonces recordaba, y claro, la gente de la música, y bueno, Johnny Hallyday era superviviente a todo, y grabaron 2 canciones, y hay una entrevista con Johnny hablando en español. Es que Mbappé, Johnny son amigos de España y tal. Bueno, ellos grababan en español. En Canarias es donde conoce a Sylvie Vartan. Es que España daba mucho de sí en aquella época, pero Loquillo es un resistente, además, le vi el otro día, está impecable, está mejor que hace 10 años. En fin, Valencia es una tierra que da sus frutos. Ayer teníamos aquí a los meconios, hoy tenemos a David Alandete, que también es valenciano. El único periodista que puede hacer preguntas a Donald Trump, español, que puede hacer preguntas a Donald Trump, y se las responde, porque tú puedes hacer preguntas, pero a lo mejor no te las responde, como hacía Biden. Y también creo que es el único periodista, al menos español y probablemente hispano, que estaba en los Estados Unidos el día de la extracción de Maduro, el día 3 Tenemos que verlo. Eso, ¿qué hacías tú cuando? ¿Qué hacías tú cuando? Bueno, pues David Alandete en unos... ¿Quién te avisó de qué? Sí. Bueno, David Alandete, con lo que hemos hablado, se le puede leer en ABC y se le puede ver en YouTube, igual que nosotros. Estamos en YouTube, no dejamos de aumentar. Libertad Digital está en 1.100.000 más. Sí, subiendo ya. Subiendo, camino de 1.200.000 suscriptores, se dice pronto, y nosotros estaremos a 850.000 o una cosa. Después de la entrevista con Alandete, no más. Y los meconios ayer, con David vamos a poner, aunque sea valenciano también, pero un punto, digamos, de reflexión. Este libro, que está, caliente todavía, Objetivo Venganza, tiene por personaje, mejor dicho, por situación, porque Trump no es solo un personaje, no solo un político, es una situación en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. O sea, no es normal que en la prensa española esté más preocupada de Minneapolis que de lo que pasa en Tarifa. O sea, ¿eso por qué? Bueno, porque es que la izquierda, que manda en los medios en Europa, vive una obsesión de Trump y se olvidan de lo que está pasando en Suecia. Suecia, la edad penal ha bajado a 13 años. Por los niños sicarios que hay en toda Europa, matando, por ejemplo, en Alicante. Bueno, eso no es noticia y tal. Pero Trump es un personaje, muy curioso, porque es capaz de hacer grandes tonterías aparentes, lo de Groenlandia, aparentes, y también una operación como la extracción de Maduro, que es una obra maestra que solo al alcance, creíamos, de Israel. Y de Israel después de la masacre, etcétera, el 7 de octubre. ¿Dónde estabas, David, cuando extrajeron a Maduro los de la Delta Force? Pues mira, Federico, llevamos un año preguntándole a Trump por Maduro. Y de hecho, la noche que él vuelve al despacho Oval, yo me cuelo, entro al despacho Oval, acuérdate, lo hablamos, aquello dice de los BRICS, que si España es de los BRICS. Pero aquel día yo le pregunto de Maduro. Y le digo, usted en su primer mandato dijo que Maduro se tenía que ir, apoyó un pronunciamiento, el del 2019 de Guaidó, y dijo, bueno, vamos a empezar por el petróleo. Y por el petróleo que empezó restringiendo el petróleo. Y yo he leído... Atacando petroleros. Eso es. Atacando narcolanchas y petroleros. Exacto, eso es. Y yo he leído preguntando aquí el presunto ministro de Transportes que tenemos, no sé por qué tiene que opinar el ministro de Transportes de lo que pasa en Estados Unidos, pero diciéndome que yo alentaba las críticas de Donald Trump a España, pero yo más le he preguntado de Venezuela. Entonces, algo me dijo a mí, Federico, intuición, no sé lo que sería, pero Navidades no me vine a España y me quedé allí.
Y un día, el día 3 de enero, lo recordaré siempre, una fuente en Caracas me llama 2 veces. Esto que tienes el teléfono en silencio, pero cuando llama más de una vez te suena. Y me dijo, oye, aquí hay explosiones en Miraflores, mira a ver qué está pasando. Me puse con 2 colegas periodistas que tenían la misma información, eran las 2 de la madrugada en Washington, y contactamos con una fuente nuestra muy bien colocada en el Consejo de Seguridad Nacional. Alguien que es de origen español, que habla español y que está muy al tanto de lo que pasa aquí y que ha asesorado mucho a Donald Trump en estos asuntos. Y me dijo, no te acuestes. Entonces, en ese momento ya confirmamos que estaba Trump haciendo algo, ¿no? Algo que nosotros veníamos contando que iba a hacer. Porque yo recuerdo, Federico, y lo cuento en el libro, en un momento, cuando Zelensky se sienta con Trump en la sala del gabinete el 27 de octubre, una de las preguntas que yo le hago a Trump es, ¿qué tiene que hacer Maduro para evitar que usted lo extraiga? Esa fue mi pregunta, porque ya corría el rumor. Y me dijo, perdón por la palabra, pero dijo, él sabe que no tiene que ir jodiendo conmigo, con Estados Unidos. Y claro, después... Ya hemos sabido que estaba negociando. Eso es. Pero que él... ¿Y tú crees que es absolutamente cierto que al final fue por su obcecación que no quiso ir ni siquiera a Moscú? Te digo, esa es la clave, Federico, y ahí has dado en el clavo. Maduro pide, o sea, yo te puedo decir que hay negociaciones de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez con Eric Prince, el de Blackwater y tal, el de los mercenarios, y Jorge Rodríguez con Rick Grenell, que es uno de los asesores de Donald Trump, que es un adversario de Marco Rubio. Ha fichado a Javier Negre, o sea, toda desastre puede ser cierto. O sea, qué ojo tienen algunos, ¿eh? El otro día decía Negre que los asesores de María Corina eran de izquierdas. Sí, Cayetana, por ejemplo, que es una mujer de izquierdas de toda la vida, ¿no? Magalí Medía, sí. Qué sujetos tan siniestros. Pero bueno, la cuestión está en que ahora estamos hablando, y creo que por primera vez, con un liderazgo tan hipertrofiado, estamos hablando del segundo nivel de gobierno como responsables. Lo de Marco Rubio es sorprendente. Eso es, exacto, de eso se trata. Entonces empieza a haber negociaciones en las que se inmiscuye Marco Rubio y ahí, Federico, se pone por parte de los Rodríguez la opción de que Maduro se vaya, que ellos tengan continuidad, pero ojo, Federico, Delcy no quiere ser presidenta. Delcy quiere acceso a su fortuna en el extranjero, a su familia, el novio ese que tiene libanés, que está, según la DEA, en todos los negocios turbios que te puedas imaginar, y que Maduro se vaya. Y las condiciones de Maduro, según me dicen esas fuentes, son irse donde quiera, inmunidad para su familia, acceso a su fortuna y que se vaya pues otros jerarcas. Yo entiendo que Diosdado. Rusia dice que de acuerdo. Y de hecho Rusia le dice a Estados Unidos, ¿a cuántos nos llevamos? Y Trump dice, no, ya, acceso a tu fortuna y todo esto, inmunidad, esto no es posible. Y entonces Maduro empieza a hacer los vídeos esos de yes war, no peace, ¿te acuerdas esos vídeos que hacía él? Sí. Y eso a Trump le molesta muchísimo. Trump interpreta encima que se está burlando de él. Claro. Ven aquí, si tienes lo que hay, que no tienes lo que hay que tener. Claro. Y eso es lo que sella... Cobarde, es verdad, cobardes. Eso sella su suerte. Eso, que Trump piense que... Porque cuando Trump piensa que alguien se burla de él... Pero hay una cuestión, David, que a mí me llama la atención. La gente no entiende lo que es la ley en Estados Unidos. Entonces, por eso, pues dicen las tontadas que dicen. Ni siquiera Trump, que no tiene un gran respeto por la ley ni por nada, está sujeto a la ley, está sujeto a los tribunales. Un juez en Estados Unidos te puede derribar un régimen. Hombre, no suele hacerlo, pero es verdad que es un problema. ¿Por qué no acceso a la fortuna? Porque ya la DEA está de por medio. Hay una serie de juicios en marcha que no lo puede cambiar ni el presidente de los Estados Unidos. Puede indultar una vez condenado, pero un juicio, un proceso judicial, no lo puede detener. Una salida de Strangis, una huida, pero claro, la garantía de ellos es seguir siendo ricos en el extranjero y dando ruedas de prensa. No se la, aunque hubiera querido, no se la podía dar. La gente, ¿y por qué ha pasado? Bueno, porque se chulearon y Estados Unidos es un Estado de Derecho. Con todo lo que se quiera, es un Estado de Derecho. Y hay una cuestión. Cuando él consigue los mandatos para todas las lanchas, para todos los barcos, para los petroleros, como parte de un problema de seguridad de Estados Unidos, dice el cártel de los soles y el tren de Aragua, que es una emanación, es un pseudópodo, digamos, del cártel, es un problema para la seguridad y la salud de los estadounidenses, y se lo vota el Parlamento. Claro, con eso tiene
margen para hacer lo que le dé la gana, ¿no? Claro, él declara la emergencia nacional, establece que el tráfico de cocaína es perjudicial para la seguridad nacional de Estados Unidos y hay un debate sobre qué es el cártel de los soles. El cártel de los soles, identificado no por él, sino por un gran jurado, que eso son palabras mayores en Estados Unidos, como tú muy bien has apuntado. Un gran jurado, desde el Poder Judicial, se decide que hay una estructura criminal que controla Venezuela, que está desestabilizando todo el continente, sino todo el mundo, como puerta de entrada de la teocracia iraní, de Rusia, de China y de todo lo demás, y además está exportando cocaína, y ahí hay 2 personas que testifican que eso es cierto, un general que se llama Cliver Alcalá y otro que se llama Hugo Armando Carvajal Barrios, alias El Pollo. Y El Pollo confirma todo esto. Y ahora en esta causa de Maduro, El Pollo es una pieza clave, porque ya no tienen que ir a por otros testimonios, tienen al Pollo ahí dispuesto a cantar porque quiere librarse de la pena de... ¿Por qué no se ha publicado aún la sentencia del Pollo? Porque se supone que está hecha, ya se vio, pero no ha salido la sentencia. Eso es que siguen negociando. Pues la sentencia del juez Hellerstein, a quien, por cierto, en El País escribió que es imparcial a pesar de ser judío. Eso bueno, es que el antisemitismo ahora, después de Gaza, después de Barbie Gaza, pero bueno, es que el antisemitismo... Eso se publicó en mi experiódico, que, bueno, en fin, no vamos a hablar de eso, pero realmente el juez Hellerstein iba a dictar sentencia a Federico en noviembre. Sí. Y esa sentencia se demoró hasta febrero, cosa que a mí me quiere decir que la Fiscalía, el Departamento de Justicia, ya sabía que algo iba a suceder. Bueno, iba a suceder en Nochebuena. Exacto, sí. En Nochebuena. Pero hubo una cuestión técnica, parece, lo cual me llama la atención, porque siendo tan así aparentemente Trump, tan ejecutivo, tan de meter las narices en todo, aparentemente meter la pata siempre, luego siempre es una metedura de pata calculada. Pero ¿cómo deja hacer a los militares? ¿Los retrasa hasta que están físicamente todo el tiempo, la visibilidad y tal? Que eso... Cuando ves lo que pasó, que está en una película maravillosa de Serdar Serti, cómo en lo de la captura de Ben Laden, cómo están los políticos interfiriendo continuamente cuando los militares ya lo pueden coger. ¡Ay, no, porque hay elecciones en Nebraska! Tal, y están rabiando. Me chocó que cuando dice el ejército no podemos intervenir con todas las garantías, Trump lo deja... pasar en esas joyas. Claro, imagínate eso la víspera de Nochebuena. No, claro, no. Pero él le ofrecen otra cosa que es los bombardeos en Nigeria, que se dan el día 25, que se dan también. Verdad. A Boko Haram. Exacto. Pero él gana tiempo y él escucha porque su prioridad es que no haya una sola baja de Estados Unidos y que no haya que, y ahí bien entra el factor María Corina, y que no haya que sostener a ningún líder con presencia de soldados de Estados Unidos a la iraquí. Sí. Y esto es crucial, porque la operación se ejecuta de una forma increíble. Oye, esas defensas aéreas que adquirió Maduro a China y Rusia, como dijo Trump, se lo van a tener que hacer mirar, porque si ese es el nivel de defensa que vamos a tener en cualquier escenario, vamos, excelente. Maybor Petit contaba el otro día que precisamente la novedad tecnológica que tenía Estados Unidos, durante 20 minutos no les dejó ni llamar por teléfono. O sea, bombardearon lo que quisieron, donde quisieron y a quien quisieron. Y hicieron eso, tuvieron una especie como de bombas aturdidoras que se probaron por primera vez, y aquello fue increíble desde el punto de vista de la ejecución. Entonces, a Trump le presentan varias opciones, tiene varios abanicos de decisión. Uno de ellos es, de hecho, instaurar a los ganadores legítimos de las elecciones del 24, que son Edmundo y María Corina. Pero claro, la reflexión que hace no él, sino Marco Rubio, que yo creo que tenemos que estar muy pendientes de Marco Rubio de cara a futuro, es, bueno, vamos a hacer sacrificios impuestos enormes, van a tener que hacer concesiones brutales, es mejor que las haga una marioneta que además no lo quiere, que es Delcy. Delcy quiere acceso a su fortuna y controlar desde atrás. La vamos a poner bajo el foco, va a tener que hacer todo y ya de cara a futuro veremos. Ahí él tiene asesoramiento de determinadas personas que le empiezan a decir, a intoxicar con María Corina. Rick Grenell, Steve Bannon, gente que está en su órbita que le dice, no, esta mujer no, pues por lo que sea. María Corina lo apuesta todo a ir ella sola a la Casa Blanca, sola, sola, con el Nobel debajo del brazo, y hace el mayor sacrificio que puede hacer una persona. Yo creo que yo me quedaría la medalla de Nobel, pero ella, en nombre de su país, se la entrega, pero no se le da la medalla de Nobel, le da eso con una inscripción que yo he podido leer.
en la que le dice gracias por apoyar la libertad de Venezuela y conseguirla, porque lo que hace es ligarlo de cara a futuro. Claro, claro. A mí eso me pareció también extraordinario. Lo que ha hecho siempre María Corina, sacrificar su vida por su país. Y lo que pasó, además yo creo que ahí es cuando empieza a cambiar la cosa. Eso es. Ahí él empieza a llamarla María, no la joven que ganó el Nobel, que es como la llamaba antes. Y también muy buena chica, muy agradable, ya no. Te puedo decir que están en contacto, Federico, pero claro, a mí una de las cosas que me sorprende... Le dio su teléfono personal, ¿no? Yo lo trato en el libro, que es... Oye, la renuncia del ejercicio del periodismo a la hora de informar de estas cosas. Yo escuché en una radio que no voy a citar tampoco, pero de un grupo en el que yo trabajaba, en el que se dijo en antena que María Corina había entrado por donde se reparten los paquetes de Amazon. Sí, aquí pero bueno, esto es vergonzoso. Pero fue algo bastante general. David, de todas formas... Creo recordar que la agencia EFE también... La agencia EFE también hizo una cobertura que... También, en fin, si no lo decía con esas palabras... Por la puerta de atrás. Oye, por donde entra el secretario general de la OTAN, por donde entró Cristiano Ronaldo a la Casa Blanca. Pues... Oye, cuando alguien va... está la entrada de los Mindundis, que es por donde yo entro, que es los periodistas, el servicio, la entrada de los jefes de Estado, y luego por donde entran todos los demás. En el libro, lógicamente, tú hablas mucho de la prensa, del papel de la prensa, es tu papel. ¿Cómo explicas o cómo eres capaz de explicar que un presidente que califica a buena parte de la prensa como falsaria sea el presidente que deja más libertad a los periodistas para preguntar? Donald Trump es muy fácil hacer la caricatura. Y para hacer la caricatura ya está el 90% de la prensa. Yo leo medios españoles que de cada 5 palabras, 6 son ultra. Ultra. María Corina Machado, la ultra, fue a la Fundación Heritage, que es ultra, en nombre del gobierno de Trump, ultra. Como en España ya no cabe un fascista más en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Aparte de eso, Trump es una persona que es uno de los presidentes más importantes e influyentes en la historia de Estados Unidos. Están Nixon, Reagan y Trump, porque son los que más están cambiando las instituciones, son síntoma de algo. Trump no es la causa de nada, es el síntoma de algo que está sucediendo. Y él hace de la prensa un instrumento necesario de su poder. Es el presidente más accesible. Alguien, como tú decías, de Valencia, haya podido entrar allí y preguntarle a Trump este año 15 veces, oye, no es solo cuestión de que yo esté ahí dando la lata todo el día, es que él da la palabra. Ahí no se pactan como aquí las preguntas, ni se coordinan entre los periodistas. Ni... Mira, yo he estado en Estados Unidos en 3 visitas del actual presidente del gobierno español, no he podido preguntar ninguna. A mí me sorprendió muchísimo en la cumbre de la OTAN que llega Sánchez, la que venía con el de medios, F, el país, la SER, ya está, no hay más preguntas. Y yo digo, ¿esto qué es? Y en esa comparecencia, además, Sánchez dice, bueno, yo quiero pedir el voto para Joe Biden, porque como presidente progresista yo no estoy de acuerdo con Donald Trump. Oye, ya se ha entendido tu suerte, ¿no? Entonces, Trump no es eso. Trump, cuando lo ves cogiendo el helicóptero, hemos entrado 20 periodistas y yo estoy en una melea allí y yo veo a compañeros preguntarle del Kurdistán, de Angola, de Armenia. Oye, contesta todo. Y, o sea, no tiene un nivel de conocimiento Kissinger, pero sabe de lo que habla. Bueno, el de Angola me llamó el otro día, estamos viendo a ver si conseguimos la paz. Y yo me sorprende, ¿no? O sea, tiene un conocimiento bastante detallado de las cosas. Y yo creo que en su segundo mandato, Trump está más centrado en su legado internacional. Trump quiere conseguir la caída de la dictadura cubana. Trump está rodeado en Florida de venezolanos, cubanos, españoles. Ojo al embajador que está aquí de Estados Unidos, que viene de Florida, Benjamin León. Es gente que le ha asesorado muy bien sobre cuál podría ser el método para que por fin, después de tantos años, cayera la tiranía cubana. Yo cuando dijo el otro día, y me ha chocado, pero es verdad que están saliendo grandes empresas, están huyendo de Cuba, que es sorprendente, porque peor que está Cuba, ha estado no tan mal como ahora, pero ya no tiene petróleo. Hasta México ya no quiere darle petróleo, porque yo creo que lo de Maduro ha tenido un efecto balsámico. Es que murieron 50 cubanos allí defendiendo. Y que no se sabe qué hacían y cómo lo defendían. Es que así no te defiende nadie. Claro, pero es decir, estaban secuestrando a ese tío. Oye, no les valió de nada, ni para protegerlo ni para controlarlo. Pero hay una cuestión, estos planes de Marco Rubio, que es un cubano, además con los cubanos sufren mucho lo de Cuba, porque son cubanos. O sea, a lo mejor en Bolivia lo sufren, pero no se nota. Los cubanos se nota. Y en Miami se nota. Pero es que los venezolanos ya son más. Los colombianos son más. Y todos vienen de lo mismo. Huyendo del comunismo, odian. Y saben que Estados Unidos es la única, digamos, la única arma real que tienen contra estos regímenes de fuerza, que es la fuerza de Estados Unidos. ¿Cómo han conseguido
que algo tan poco publicitariamente atractivo como es un plan a 2 años o lo que sea de Venezuela, e incluso puede que a más tiempo en Cuba, porque es el mandato de Trump, que dan 3 años, algo menos, bueno, pues en 2 años tiene que estar más o menos sustanciado. ¿Cómo es posible que hayan convencido a Trump, que es un tío que vive de la escaleta cada día de la televisión, de que haga un plan a largo plazo en países con regímenes tan complicados de mover? Es que es crucial, Federico, cuando Trump se mueve de Nueva York a Florida, y él en la academia militar estaba muy rodeado de gente de Venezuela, que le ha estado asesorando a lo largo de los años, y es que nos hemos empeñado, yo creo que la prensa también hemos hecho un mal trabajo a la hora de contar quién es Trump. Trump tiene una ideología y una forma de ver las cosas. Es un oportunista, es un hombre de negocios, es una estrella de la televisión, lo que tú quieras, pero tiene unas ideas, y su oposición a esas tiranías que han controlado Nicaragua, Cuba y Venezuela, yo creo que es genuina y viene de su primer mandato. Lo que pasa es que en el primer mandato estaba controlado por gente que pretendía ser los controles al niño rabioso que está aquí y que tiene rabietas y que lo rompe todo, y ahora se ha rodeado de un equipo en el que su brazo ejecutor es Marco Rubio, y eso le permite articular esta política de una forma más eficiente. Y ya controlando el Pentágono y la Secretaría de Estado, yo creo que él ya tiene una forma de ejecutar ese plan, que sobre todo es una nueva doctrina estadounidense que viene a decir que el continente americano tiene que estar libre de dictaduras. Algo muy sencillo, algo que hubiera firmado Reagan o Nixon, tú lo sabes perfectamente. Por supuesto, pero hay una última cuestión, yo les dejo preguntar más. ¿Por qué es tan difícil en Europa entender que el mundo occidental, tal y como está, no tiene posibilidad de sobrevivir? ¿Por qué no entender que Estados Unidos, que es el país más fuerte, que tiene la capacidad militar mayor del mundo, intenta no hundirse en este piélago del balneario europeo, donde no tiene ni capacidad? El otro día lo veía atónito, ni para coger el dinero de los rusos y dárselo a Zelensky. O sea, porque un tío de Bélgica dijo que le daba miedo Putin, personalmente, y va y dice, bueno, pues entonces vamos a subir impuestos, ¿Pero cómo es esto? Entonces, claro, cuando tú ves la actuación militar de Estados Unidos con Maduro, bueno, alguien que tiene ese ejército, que ojalá lo tuviéramos, ojalá, y esa decisión, porque eso podía haber salido mal. Mira los helicópteros de Carter, o sea, salieron muy mal, 4 y los 4 salieron mal, puede pasar. Pero ¿cómo es posible que no entiendan que aparte de que sea Trump, probablemente cualquier presidente con capacidad, no una momia como Biden, en Estados Unidos habría tenido que hacer algo muy parecido, y que lo de la OTAN ya fue Obama el que dijo, y había empezado Clinton, que Europa no podía estar defendiéndose con dinero de los norteamericanos, que tienen menos renta per cápita que los europeos. Es curioso, Federico, porque con Obama empieza una tendencia que es la tendencia de que Estados Unidos asume ya que no es una superpotencia y que Occidente ya no es hegemónico, y hay ese discurso, esa gira de Obama por los países islámicos y de gira, Egipto, todo esto. Entonces, Trump representa una enmienda de esto. Trump representa un choque por el cual tú impones a la OTAN un rearme en contra de toda la izquierda global y sobre todo la izquierda europea, todos los Podemos y sus sucedáneos, y empiezas a decir, no, aquí todos tenemos que apechugar. Por eso el enfado de Trump con Pedro Sánchez es tan grande. Sí, es muy chocante, porque España pinta muy poco, pero no, es una cuestión ya personal. No aportamos, porque somos el único país, para él, que se está beneficiando de su posición, tiene que ser defendida porque tiene 2 bases de Estados Unidos y el escudo Aegis, y ya está. Entonces tú te permites no aportar lo mismo que todos los demás, ¿no? Y segundo, él quiere que Europa sea fuerte. Él lo mismo lo dice, yo quiero que la OTAN sea fuerte y que sea menos dependiente. Si lo consigo al final de mi mandato, estupendo. Lo que pasa es que con Trump vuelve esta concepción de que es que Occidente, las democracias occidentales que respetan la igualdad, la libertad, tienen que ser hegemónicas con una demostración constante de fuerza y de poder. Ya está. María Corina Machado lo explica. Tú a la dictadura venezolana le has demostrado la fuerza, ya no hay más que hacer. Ya está, ya están desmontando el chavismo. La ley de hidrocarburos, desmontar el chavismo, liberar presos políticos. ¿Quién lo consigue eso? ¿Lo consigue Zapatero 10 años mediando para nada? No, lo consigue Trump con una demostración de fuerza. Y Trump quiere llevar eso a todos los sitios, incluida Europa. ¿Crees también. que puede haber una reunión de María Corina y Delcy Rodríguez? Por lo que yo he hablado con María Corina Machado en Washington, no. Radicalmente no. Ella es consciente, María Corina, de que su
papel... María Corina está dispuesta a todos los sacrificios posibles, todos. Quitarse de en medio, estar al cargo de una comisión de lo que sea. Le ha dado la medalla del Nobel a Trump. Sí. Eso es un sacrificio. O sea, te han dado una medalla, tú se la entregas con tal de que consiga la libertad de tu país. Yo creo que ella sabe que su papel, aparte de asesorar ahora a Trump en una transición, está en el futuro. Y lo que sí que ella tiene claro es que no va a ser parte de ninguna forma de legitimar a una especie de sucedáneo de la dictadura. Delphi es una dictadura marioneta, ridícula, pero dictadora al fin y al cabo, ¿no? Fíjate, Federico, que ha llegado Laura Doglu, que es la nueva embajadora de Estados Unidos, se ha reunido con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, y en el comunicado oficial, ¿sabes cómo les llama? Me he reunido con Delcy y Jorge Rodríguez. Ni presidentes, ni encargados, ni nada. Como dos señores que están ahí porque los hemos puesto. Ahí. Exacto. Dos cuestiones. Respecto a esto que comentabas de que Trump quiere que las democracias occidentales recuperen la hegemonía y ¿qué pinta ahí la ONU? Quiero decir, la ONU en las últimas décadas se ha convertido, y esto que se llama pomposamente la legalidad internacional, se ha convertido en el principal refugio de dictaduras, respaldo de terroristas, como vemos con Hamas, en Gaza y demás. Me gustaría saber, si lo sabes, claro, qué piensa Trump del papel de la ONU en el futuro. Y una segunda cosa, comentabas que Trump es un síntoma, coincido, es un síntoma sobre todo y una reacción ante las políticas de wokistas, de la izquierda y demócrata, si hablamos de Estados Unidos. ¿En el Partido Demócrata son conscientes de eso? ¿Hay autocrítica? ¿Se están planteando volver, pues no sé, a la etapa de Clinton, a una socialdemocracia y abandonar el wokismo? ¿O no hay ese proceso de transformación dentro de los demócratas? Primero, la ONU está en quiebra. La ONU ha dejado de pagar a Estados Unidos. Tiene una, pero otros países, Venezuela le debe, Venezuela no vota porque no paga. Entonces Trump ha dicho una cosa muy importante. Dice, yo quiero que la ONU triunfe. Yo podría hacer que todos los países paguen. Si yo hago 5 llamadas, la ONU deja de tener problemas. Pero para eso la ONU tiene que funcionar. Yo recuerdo, y tú lo recordarás, Federico, John Bolton, el que fue su consejero de seguridad nacional, ahora enemigo suyo, dijo, si la ONU perdiera el edificio perdiera 5 pisos, no pasaría nada, porque está atrofiada, no funciona. Y Trump lo que quiere es que se dinamice y que deje de ser un foro de queja y protesta de China y Rusia, ¿no? Pero claro, para eso se necesitan muchas reformas. Y ahí Trump tiene poco margen de maniobra. Ha intentado crear este Consejo por la Paz, que no está quedando en nada porque no se ha sumado casi nadie. Pero eso tiene mala solución y solo en la voluntad del secretario general de ir y rendirle pleitesía como la que le rinde Mark Rutte, porque es muy egocéntrico Trump y tienes que ir y llamarle daddy y hacer todas las cosas que hace Rutte, pero ahí consigues cosas. Pero yo puedo que le va a llamar Honey cualquier día. Pero es listo, ¿no? Es muy inteligente, ¿no? En su actitud. ¿Quién? ¿No? Rutte. Claro. Bueno, el problema es que luego en Europa te dicen eres un idiota y además no consigues nada. Y lo que consigues es sobrevivir en el cargo, que no es poca cosa, claro. Y los demócratas, hay una doble alma del partido, hay una alma anti-woke que representa a la nueva gobernadora de Virginia, que viene de la CIA, tal, pero hay una alma que la cabra tira al monte y está el Mandanio en Nueva York, que mucha revolución comunista y alquileres gratis, pero no ha sido capaz de retirar la nieve cuando ha nevado en Nueva York, y Nueva York en este momento es un verdadero desastre. Entonces, hay ahí una confusión demócrata. Yo creo que Trump se puede dar un batacazo, pero como sucede todo desde 2015 en Estados Unidos, estas elecciones y todo lo que pase no es un triunfo demócrata, será un triunfo o una derrota de Trump, porque es todo en torno a Trump y él o se la pega. Tú dices al final, en la conclusión, que lo que ha conseguido Trump es que la gente actúe con referencia a él siempre y en todos los ámbitos, cosa que es verdad y parece imposible, porque el aspecto caótico, la primera legislatura de Trump es contradictoria, no sé, es estúpida porque hay cosas que te anulan otras cosas. La voluntad de pelear con la hegemonía progre, digamos, izquierdista, que es woke, y es más que woke, está, pero digamos su eficacia. En cambio ahora, en el año que lleva, o ha aprendido la lección, la aprendió. Pero es que es totalmente distinto. Tú planteas, por eso se llama objetivo venganza. Voy a vengar la mala primera legislatura, que he perdido las elecciones porque me las han quitado,
pero yo creo que la venganza es sobre todo a los suyos. Sí, eso es una purga de los suyos. Es una venganza a su propio grupo, que no era su partido. Y purga el partido, purga el funcionariado, purga su propia campaña y hace una purga constante y todavía está en ella. Sí. A ver, me gustaría, Federico, primero felicitar a David, porque me parece importante, ya en su día hizo importantes aportaciones sobre las conexiones de Putin con el independentismo catalán, que fue una gran revelación, y está haciendo una inmejorable cobertura de toda la vida norteamericana. Lo que yo no sé es cómo no se vuelve loco siguiendo a Trump, como dice el bolero, ¿no? Sí. Pero me gustaría preguntar 3 cosas, y la medida que puede ser breve. Primero, parece que el régimen de chavista lo que quiere es ganar tiempo, y el propio Trump tiene unas elecciones a medio plazo que entiende que a lo mejor pueden atarle las manos. Yo no sé esa influencia. Has hablado de la familia Rodríguez, pero te has olvidado un tercer componente de esa familia, se llama José Luis Rodríguez Zapatero, y cómo pueden estar los casos abiertos al respecto. Y en tercer lugar, abonado incluso con ese estereotipo que hace la prensa española sobre Trump, etcétera, etcétera, hay un objetivo, y es que Sánchez se convierta en el alter ego, merecer la atención del propio Trump para crear su propio personaje mitológico. Me gustaría conocer un poco tus reflexiones. Mira, brevemente, sobre Venezuela, realmente hay claramente una estructura en pie de cara a futuro. El presidente Marco Rubio, en realidad, tiene un plan muy claro que pasa por una estabilización ahora, porque entren las petroleras y que de cara a futuro haya elecciones. El secretario de Energía, en una reunión con petroleras, dijo que en unos 24 meses. Estamos hablando de un plazo que se va a alargar bastante. Pero claro, va a tener los votos para eso en unas elecciones parciales que el Senado pueda atar a... De todos modos, eso ya está fuera de de toda discusión, porque él ya no informó al Senado y al Capitolio de los ataques porque no los consideraba un acto de guerra. De hecho, no hay presencia de Estados Unidos allí, simplemente tienen una marioneta muy bien ejecutado y no necesita más. Y aunque le sometan a un impeachment tras otro, yo creo que eso ya da lo mismo, ¿no? Aunque los demócratas entren. Zapatero está claro que es alguien que aquí tiene mucha atención. Allí se le considera uno más del régimen dictatorial. Con quienes he hablado, que desde luego Trump no sabe ni quién es Zapatero ni le va a importar nunca, pero hay gente en el Departamento de Estado que considera que con sus 10 años de mediación no ha mediado para que la democracia llegue a Venezuela, sino que ha mediado para que el oxígeno siguiera fluyendo en Maduro y sobre todo en su amiga íntima Delcy Rodríguez. Y se le considera una parte más del régimen. ¿Tú crees que su negocio se van a esclarecer con las declaraciones que está haciendo el Pollo Carvajal, por ejemplo? El Pollo Carvajal ha ofrecido información, según me han dicho a mí sus abogados en Nueva York, información sobre exaltos funcionarios que han sido elementos estratégicos de esta dictadura. No me han querido decir más, yo entiendo que se referían a Zapatero, pero el Pollo y a varios europeos más, ¿sí? Decían, ¿no? Yo te leí que además apuntaban no solo España, es que en toda la Unión Europea han comprado, han pagado a gente. Y a opositores venezolanos, dice el Pollo Carvajal. Bueno, hay algunos que por su ineficacia ya se ven. 100%. Y por último, el asunto de las investigaciones que pueda haber en torno a Zapatero de cara a futuro, yo creo que eso depende de lo que el juez vaya hallando primero con sus prioridades. Es que hay otros imputados en la macrocausa del cártel de los Soles que son Diosdado Cabello, que está ahí, que lo ves que la cara que parece que vaya a explotar de un momento a otro. Acaba de hacer a su hija ministra de Turismo. Pero está imputado, ¿eh? Vladimir Padrino lo estaba y hay muchos más. A mí me consta que Zapatero ha estado haciendo gestiones aquí en Madrid para un futuro del chavismo sin Chávez y que eso sí que determinadas personas que están integradas en esa estructura y que Zapatero ha sacado de prisión y se ha traído aquí, como un exgeneral que se llama Rodríguez Torres, son gente de interés en Estados Unidos. Y el papel de decir la contraposición entre Sánchez intentar... Mira, está claro desde el punto de vista de Sánchez o de Rubio, que es quien asesora a Trump en estos asuntos. En la Casa Blanca se ve claramente lo que está intentando hacer Sánchez, que es alzarse como la voz anti-Trump y sacar rédito político. Y Trump en esas cosas no entra. Trump no entra a medirse con Sánchez porque no lo considera a su nivel. Cuando Sánchez le insulta, le dice algo, a mí me sorprende porque le preguntamos abiertamente, pero nunca entra. Porque él sabe que Sánchez está en una estrategia de conseguir rédito político. Algo. Sí. Para parecer que hace algo. Sí. Y a Trump eso no le interesa. A Trump lo que le interesa es que España pague el 5% de defensa, pero él no lo hace atacando directamente a Sánchez.
lo hace pidiéndoselo a Mark Rutte, el secretario general de la OTAN. Yo le pregunté a Mark Rutte cuando estuvo en el despacho Oval, salió, atendió a los medios y le dije, Sánchez ha conseguido de usted una excepción, del único de Europa que no paga ese 5% del PIB en defensa. Y Rutte me dijo, creo que está equivocado y dentro de unos pocos meses lo vamos a ver, como Sánchez se equivoca. Eso, Rutte. Entonces, Trump no tiene nada más que hacer. A ver, Sergio Eras, hay llamadas de oyentes. ¿Por dónde van las preguntas? Hay varias preguntas para nuestro invitado de hoy. En nuestro Instagram se han centrado un poco más en la cuestión de, como habéis hablado antes, de cómo es trabajar cerca de Trump en el día a día, y en el WhatsApp del programa tienen más que ver con cuestiones políticas. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta las escuchamos. Bueno, Sergio, a ver, preguntas para David Alandete. Vamos con las preguntas. En primer lugar, como decía, algún oyente tiene más interés por el trabajo día a día cerca de Trump, y en audios nos han dejado varias cuestiones, aunque hay una, o mejor dicho, un nombre propio, aunque Paco Rosell se ha anticipado un poco preguntándolo, que lo acapara casi todo. Señor Alandete, ¿qué piensa Donald Trump del tema de Ucrania? Porque lo ha abandonado, ya no le interesa Ucrania, porque la verdad yo tenía bastantes esperanzas al principio. Preguntas más un poco saber si allí en Estados Unidos hay políticos del nivel de los que tenemos aquí, si hay algún rufián, alguna Montero, alguna María Jesús que pegue codazos en funerales, por saber si solo pasa aquí o hay otros países a los que ha llegado esta gente a la política. David, buenos días. ¿Qué opinión hay en la administración Trump del expresidente Rodríguez Zapatero? ¿Hay posibilidades de que sea procesado en Estados Unidos? Señora Alandete, le quería preguntar una cosa que es la que me quita el sueño. Trump, ¿usted cree, o Marcos Rubio, que van a ir a por Zapatero? Es que es lo único que me interesa, que le echen el guante. ¿Para cuándo la orden de busca y captura para José Luis Rodríguez Zapatero? Aclararíamos bastantes cosas. ¿Qué futuro les espera a los hermanos Rodríguez, a Diosdado Cabello y a todos los cómplices de la narcodictadura venezolana? ¿Es Zapatero un objetivo firme de la administración Trump? Porque mientras ande suelto, mucho me temo que va a facilitar que toda esta gente se establezca en España. Bueno, la verdad, seguir a Trump es no dormir, es lo primero. O sea, él duerme poco. Duerme muy poco. Y es hiperactivo. Y de verdad, Federico, yo no tengo ni lunes, ni miércoles, ni viernes, ni sábado, ni domingo. Él sale, el domingo vuelve, habla y nos vuelve locos a todos los periodistas. Ahora, yo se lo digo a su equipo, no solo es el presidente más accesible, pues yo he estado allí con Bush hijo, Obama, Biden y Trump. Oye, ha generado una industria del periodismo. Nos hemos multiplicado por 10 los periodistas que están allí. Los freelancers están haciendo el agosto. Vende. ¿Cómo vas a vender a Biden? Mira, escrito un libro. O sea, de Biden el libro serían 10 páginas. Primero, este son 400 de un año, ¿no? Y yo creo que es alguien que da mucho juego. Y esta es una, de verdad, esta es una edad de oro del periodismo en Estados Unidos, como no ha habido durante Biden. Con Biden vivimos una época lúgubre de presiones de periodistas para ocultar el declive de un presidente. Bueno, es que era dramático. Pero nos presionaban, nos llamaban sensacionalistas. Yo publiqué varios reportajes en ABC sobre el declive del presidente, y la embajadora que tenían aquí, Julissa Reynoso, que había sido jefa de gabinete de Jill Biden, es decir, cargo político. Estaba viva. Nos llamaba para, oye, esto es que estáis haciendo prensa del corazón. O sea, tremendo. Como te llamó Sánchez en un día señalado. Sí, como Sánchez, exactamente. Luego, el interés por Sánchez es ninguno por parte de Donald Trump. A él lo que le interesa es que España... Un país que, por cierto, a él le gusta mucho. A mí me llegó a decir, un día me preguntó, ¿de dónde eres? Le dije, de España. Él pensaba que yo era de Venezuela, porque siempre le pregunto de Venezuela. Y me dijo, en España, qué gran sitio. Y además nos ha dicho que él ha venido aquí, ha estado aquí, que incluso se interesó por los campos de golf y todo lo que le interesa, ¿no? Creo que había un proyecto de S.B. Ballesteros. Eso es. Cuando él empezó a diseñar y tal, que es la época en que a él le gusta mucho el golf, que creo que es cuando se acercó, que había querido comprar o hacer una red. Fue cuando diseñó 6 campos de golf. Eso es. Pero murió. Y entonces aquello pues se quedó un poco en el limbo. Él tiene un gran concepto lógicamente, un gran país. Sí. Y yo creo que lo que no le gusta es el gobierno. Lo que pasa es que él políticamente no entra, porque Trump sabe que él es munición para políticos europeos que son contrarios a él. Y él nunca se mide con ellos, porque no quiere darles oxígeno. Es como esto de decir de repente, pues me voy a medir con... ¿Quién está al nivel de Trump para medirse con él? Él considera que Sánchez no es ni siquiera digno de su mención. Bueno, Xi Jinping, el único. Xi Jinping. No te han preguntado por Groenlandia. El otro día estuvo aquí, el viernes pasado, Antonio Hernández Mancha, que escribió recientemente en El Debate un artículo largo sobre Groenlandia que me pareció sorprendente, lo explicó. Vamos a ver.
Groenlandia está vacío, es un res nullius, no hay nadie. Hay 50.000 personas en una cosa que es 4 veces España, que es un enorme témpano de hielo. Pero todas las rutas las está controlando Xi Jinping ya, a través de Rusia o de Irán o de lo que sea, pero básicamente China. ¿Cómo no va a actuar Estados Unidos ante eso? Lo que Trump ha querido es tener más margen de maniobra de Estados Unidos, y eso ha pasado por presionar a Europa a que le dé más margen de maniobra. Entonces, Trump, está todo en su libro El arte del trato. Pides 200, consigues 10 y cantas victoria. Entonces pidió la soberanía total, la invasión del canal de Panamá, Canadá y todo lo demás. Al final consigues que tus barcos pasen de forma más barata por el canal y poder expandir la presencia en el Ártico a través de Groenlandia. Pero también, oye, Groenlandia está pegado a Estados Unidos. Y a Rusia. Y él hizo una broma diciendo, es que le pedía a Dinamarca que ampliara la defensa de Groenlandia y ofrecieron mandar 2 trineos con perros. Eso dice, ¿cómo vamos a defender Groenlandia? Y tiene que estar... Pero fue la representación de la Unión Europea, con un autobús y medio. Entonces, Groenlandia ha sido una estrategia que le ha salido bien, y en Estados Unidos... Es lo que tú decías antes, Federico, porque creo que lo has descrito muy bien. Parece que el mundo esté acabando, estén al borde de la guerra civil, Trump sea un payaso con un circo rodeado de simios, pero al final lo que está sucediendo es un presidente expansionista que no es popular como lo era Reagan, pero que está consiguiendo algo que es un rearme, una reorganización y hacer del Estado algo más eficiente. Y en eso está. O sea, acuérdate, Federico, cuando Reagan era presidente era el hazmerreír de todos también, el actor de Hollywood. La primera legislatura, la segunda mayoría absoluta total. ¿Y cambió? Pero tenía una diferencia. Reagan, como Lincoln, se hacía perdonar con el chiste. Eso es. Pues la campaña cuando gana la presidencia, lo primero que dijo, bueno, tengo que decir que yo no voy a aprovechar la inexperiencia, la escasa edad de mi contrincante en la campaña electoral. Al propio contrincante le dio la risa. Sí. Y efectivamente, pero la cuestión es que Reagan militarmente hizo las inversiones mayores, contó con el Papa, contó también algo con Margaret Thatcher, pero básicamente con el Papa. Y yo recuerdo porque viví un año allí, cuando hizo una película que era Let Poland Be Poland, y aquello era como una conjunción de buenos. O sea, y además que se hacían perdonar. Bueno, el Papa era el Papa, casi lo mata a Liaca, pero sobrevive. Y Reagan, recuerdo que cuando viene por primera vez a España, que lo trae la COE, Peridis en el País, lo sacaba con unas botas de vaquero con la cruz gamada. Sí, me acuerdo. Con la cruz gamada. O sea, y Reagan... Y ahora es el icono y que hasta de Obama le cita como... Es muy gracioso, Federico, porque una de las cosas que vemos los periodistas, Trump lo ha llenado todo de oro. Y todo con letras cursivas de estas de invitación de boda. Pero en la Rosaleda pone allí The Rose Garden y ha puesto todos los retratos de todos los presidentes desde George Washington hasta él, el suyo 2 veces. Claro. Y él mismo ha escrito la biografía de casi todos. Entonces, en la de Reagan está escrito por él, dice, al final de su biografía oficial, Ronald Reagan era un gran fan del presidente Trump y el presidente Trump es un gran fan de Ronald Reagan. Con Nixon, maravilloso, maltratado por la historia. Foto de Biden, el bolígrafo automático. No es la foto de Joe Biden, sino un bolígrafo automático que es el que usaba para firmar los decretos. Tremendo, ¿eh? No puede parar. Bueno, pues muchas gracias, David. Enhorabuena, de verdad. Y hay que leerlo, y hay que verlo. Yo lo veo siempre en YouTube. Además siempre va vestido como hay que ir. Está representando a España, y más en la Casa Blanca, con Melania. Con Melania, que tiene mucho más poder del que pensamos. Hay un capítulo también dedicado a Hay varios, porque yo la vi con la famosa Pamela. La he visto muchas veces porque es más fácil conseguir credenciales para actos de ella en su primer mandato. Pero una cosa, Federico, se burlaban de mí cuando fui a verla, compré la entrada y el cine estaba lleno. Entonces puse en Twitter, lleno de... Entonces, gente de aquí en España, eso es mentira, estás mintiendo, no sé qué. Oye, el documental más taquillero en su estreno en la historia. 8 millones de recaudación, que eso para un documental en Estados Unidos ya es. Parece que 4 estaciones no dio para tanto. No. Bueno, enhorabuena, David. Hacemos una pausa. Vamos a ver si hay alguna catástrofe. Y en la Crónica Rosa va a ser Crónica Verde Oscuro. O sea, como sigan haciendo papeles de Epstein, no sé lo que va a pasar, ¿eh? Sí. La mitad de las casas reales, bueno, qué vicios. Bueno, ahí estaréis también, claro, es que hay tantas cosas. No, ahí está todo el país y cuanto más salen cosas de Epstein en las que aparece mencionado Trump, más escándalos él se saca por otro sitio. Como ahora desmontar todo el Kennedy Center, que es la ópera de Washington.
que, mira, odio a los Kennedy, lo reconozco desde siempre. No me gustaba Jack, no me gustaba nada. Su padre era un poco nazi y además robaba elecciones. Tammany Hall era el delito. Y que incluso el Ted Kennedy, el famoso senador, mató a 2 mujeres en un accidente de tráfico y se le perdonó, se olvidó. Pero es que era el embajador en Inglaterra del padre de los Kennedy y era el mayor apoyo que tenía Hitler en la escena internacional, el Golfo. Una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Vanessa, a ver, cuando hay un buen periodista, ¿cómo se agradece, verdad? Y tanto. Bueno, vamos a estar pendientes hoy de varios asuntos. Por un lado, del Consejo de Ministros, donde se prevé la aprobación de ese decreto ómnibus ya troceado, en cuya rueda de prensa posterior, por cierto, vamos a estar también pendientes sobre si se pregunta por otra cuestión, por ese pacto entre el Gobierno y los proetarras de Bildu para excluir a ETA de la lista europea de grupos terroristas. Daniel Muñoz nos explica cuáles serían los pasos a seguir para que esto sea posible. ¿Qué tal, Vanessa? Buenos días. La decisión final estaría en manos del Consejo Europeo y necesitaría unanimidad. El procedimiento es el siguiente. Cada 6 meses, como mínimo, esta institución revisa la lista de organizaciones terroristas, pero durante ese tiempo se puede debatir una propuesta a iniciativa de un Estado miembro. La última revisión tuvo lugar en julio de 2025, pero hace escasos días se incorporó a la Guardia Revolucionaria iraní en respuesta a la represión de los ayatolás. La solicitud se remite al Grupo de Trabajo sobre Medidas Restrictivas de Lucha contra el Terrorismo, que la califica y la envía al Consejo. Ahora mismo, 13 personas y 22 organismos integran esta lista que se puso en marcha en diciembre de 2001 a raíz de los atentados del 11S en Estados Unidos. La inclusión de un grupo o una persona hace que sus bienes y activos dentro de la Unión Europea queden congelados. También se prohíbe a los ciudadanos y organizaciones de la Unión Europea financiar o ayudar a quienes figuren en esa lista. Fuentes del PP europeo confirman a este programa que ya revisan la legislación para anticiparse a los planes del Ejecutivo y hallar herramientas que permitan frenar o impedir ese acuerdo. Ahí están, es que tienen que hacerlo, ¿eh? Lo hace viendo los Montserrat. Además, en general, en Europa la oposición no está como aquí peleada, suele actuar conjuntamente. Bueno, y personas como Daniel Portero, que hace una labor extraordinaria en todos los campos en defensa de las víctimas del terrorismo. Bueno, y a esta hora les estamos contando en Libertad Digital que el Partido Popular extiende ahora las sospechas por Plus Ultra a Montero, a Puente y a Maroto y reclama las comunicaciones de ese rescate. Maite Loureiro es quien firma esa información. Buenos días. El PP extiende sus sospechas por el rescate de Plus Ultra a los ministerios de Hacienda, Industria y Transportes al reclamarles en la Comisión Coldo del Senado toda la documentación sobre el rescate, incluido las comunicaciones internas y los informes que aconsejaron o desaconsejaron la operación, según ha podido saber Es Radio. Y es que un documento oficial del propio Ejecutivo descartó en un principio el rescate, que después se acordó por mediación de José Luis Rodríguez Zapatero. Sobre el expresidente le va a preguntar en sesión de control en la Cámara Alta esta tarde la portavoz del PP, Alicia García, al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Bueno, y un último apunte, ya está restablecido el servicio de Rodalíes. Se había suspendido hasta en 2 ocasiones esta mañana por 2 averías diferentes en el centro de control de Adif. Esto cuando, como les venimos contando, se ha cancelado de urgencia y hasta nueva orden varios trenes de la línea Madrid-Barcelona para poder revisar ese tramo de las vías. Bueno, pues ahora vamos a ir con la parte, ¿cómo decirlo? Es entre rosa, marronácea, verde oscuro, verde claro, verde vicio. Es tremendo, Isabel González. Buenos días, sí, has estado comentando... Pero nos ha contado un detalle David Alandete, que en cuanto sale algo que puede tocar a Trump, Trump saca... La contrarréplica, ¿no? Bueno, réplica y mete a 14.000. Hay que decir que es que he visto que son millones de documentos. Eso es. Pero ¿cuántas casas reales hay ahora europeas? Pues mira, de momento tenemos a la casa, bueno, la británica por Andrés, el príncipe Andrés, por Sarah Ferguson, también comprometida porque hay un momento además en el que hace una referencia a una de sus hijas que no la deja nada bien, dice algo así. La niña tenía 20 años. No, ¿cuántos? ¿Cómo se llaman las dos estas que se parecen a las hijas de Cenicienta, las hijas de Sarah Ferguson y Andrés? Hay un momento que dice de una de ellas con 20 años, dice, no, mi hija es que estoy esperando a que venga de un fin de semana de sexo con su novio. O sea, en esos términos habla de la chavala. Sofía de Suecia implicada, Federico de Dinamarca. Es verdad que Federico de Dinamarca aparece en los papeles, pero porque hay una mención a una invitación en un club nocturno de Londres, una cena privada,
y no se sabe si va. Pero la que tiene ahora mismo la muesca puesta, digo la muesca de tachada, y me da la sensación de que la van a quitar para siempre de todas las listas e invitaciones, es Mette-Marit de Noruega, Federico, porque hay miles de referencias, hay una profunda amistad entre Epstein y ella, y queda clarísimo además el mismo día en el que su hijo Marius empieza a ser juzgado. Está detenido, está en la cárcel desde hace 48 horas y han ido a verle al hospital, tanto su padrastro como su hermanastra como su madre. He de decirte que además se suma un nuevo nombre al que yo he llegado a través de Twitter, el de una mujer española que es Astrid Gil Casares, que estuvo casada con Rafael del Pino, el presidente de Ferrovial. Y también hay mucho... Gil Casares no es un apellido diplomático. Sí, de un embajador, sí. Embajador español. Sí. Bueno, ahora contamos todas las referencias, efectivamente, y de quién es familia ella, pero decirte que ya había sido condenado en una ocasión y había cumplido condena Epstein por este tráfico de personas y seguía manteniendo comunicación con todo el mundo, que es lo más sorprendente de toda esta historia, con todo el mundo. Así que hablaremos de eso. Luego hay que hablar, Federico, de los creadores de Julio Iglesias, el agresor sexual. Llega ahora Julio Iglesias, el de los visados irregulares. El Ministerio de Exteriores va a investigar al cantante por esos visados. Porque eso es lo que dijeron. Cuando pillaron los de Univisión, se quitaron de en medio, viendo el montaje. Entonces se les ocurrió al preescolar, claro, tenemos un ministro más tonto todavía que el preescolar, se le ocurre, y además explicaron perfectamente que los que venían en el servicio, por ejemplo, la gente impedida, como es el caso de Julio Iglesias, es un visado que dan de 1 mes, no más de 2, que tiene una relación personal, que no visa el Ministerio de Trabajo, no es un trabajo de empleo que consta, que tiene que vigilar a las autoridades, no. Es un trato doméstico de alguien que acompaña a una persona que necesita apoyo. Eso no hace falta visa laboral, porque está en todos los países europeos. Pero estos leen al preescolar y como no leen más... Pero Federico, es la misma estratagema que con Nacho Cano. Es la persecución, igual, sí, sea lo que fuere. Sí, la única diferencia es que Julio Iglesias tiene dinero y con esto lo cabrean más. Cosa que me alegra. Ya, acaba Federico de hacer un anuncio Sánchez siguiendo la estela marcada por Francia, prohibición de los menores de 16 años de acceso a las redes sociales. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, pues me imagino que a mí me hace eso, no sé si me hace gracia, no me hace ninguna gracia, pero eso cómo se hace. O sea, ¿cómo lo va a hacer? Que va a tener 30 millones de policías para vigilar a... Pero eso no es el objetivo, Federico, es otro McGuffin para desviar la atención y para entretener. Para que se hable de otra cosa que no sea él. Exactamente. Bueno, esto le va a durar poco. Bueno, lo que vemos es que le duran muy poco las cosas, quizá 5 minutos, 10. Sí, a ver. Bueno, nos vamos a la Crónica Rosa. Es la mañana, es radio.